vemos la necesidad y la importancia como pastores de la iglesia de ahora tomar un tiempo para hablarles directamente sobre lo que es el discipulado y el evangelismo. Un pilar importante dentro de la iglesia y que necesitamos todos tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón qué es el discipulado, qué es el evangelismo. Tener una perspectiva bíblica y correcta de lo que Dios nos enseña en su palabra al respecto de lo que vamos a ver hoy, el discipulado y el evangelismo. Quiero traer una aclaración hacia el tema que voy a aportar hoy. Mi responsabilidad hoy es hacerles ver que el discipulado y el evangelismo están dentro de la Biblia, que es algo completamente bíblico y es algo sumamente importante dentro de la iglesia. Los otros aspectos más prácticos sobre cómo evangelizar o el evangelismo tal vez directo o indirecto y todos esos temas que son un tema sumamente amplio y largo, lo estaremos viendo en otras ocasiones con el acompañamiento de nosotros pastores, en este caso el pastor Luis y pastor Carlos, que estarán aportando los otros temas más adelante. Pero hoy, como les decía, mi responsabilidad es hacerles ver el discipulado y el evangelismo dentro de la palabra de Dios. Así que acompáñenme para dar inicio a este sermón en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el verso 16 y 20. Y el que lo encuentra se va poniendo de pie para poder leer la palabra de Dios juntos. Repito, Mateo 28 es el último capítulo de la Biblia. Si no lo encuentran, está entre Génesis y Apocalipsis. Y es verdad, está entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 28, verso 16 al verso 20. Veo algunos cuadernos por ahí también. Qué bueno. Qué bueno que hayan cuadernos y qué bueno que todos tengan cuadernos. Mateo 28, verso 16 en adelante, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos juntos, mis hermanos. Señor y Dios, Padre amado, nos acercamos delante de tu presencia, delante de tu trono de gloria, trono precioso, lleno de majestad. Y hoy, bendito Dios, como hombres pequeños, débiles, Señor, que necesitamos de ti, te rogamos, Señor, que tu presencia se haga real en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, dispongas a nuestros corazones el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de mi vida, porque no soy perfecto, porque no soy el mejor, bendito Dios. Simplemente soy un instrumento entre tus manos. Soy un hombre, Señor, débil. Pero ruego, Señor, delante de ti y delante de los hombres, Señor, que tú vengas a fortalecer mi vida, Señor. A que pongas palabras en mi boca para que tú hables a tu pueblo. Porque ellos necesitan escuchar de ti.
no de mí. Yo no tengo nada que dar. Yo no tengo nada que aportar. Todo lo que hay en mí, Señor, no sirve. Lo que hay en ti, eso es precioso. Eso es glorioso. Eso es lo que alimenta nuestras vidas. Eso es lo que llena nuestras almas. Eso es lo que nos confronta, bendito Dios, y que trae transformación a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, habla a todos nuestros corazones en esta tarde. Aquel que viene por primera vez, de aquel que está desde hace mucho tiempo con nosotros, desde el más pequeño, Señor amado, hasta el más adulto. Habla tú a nuestras vidas en el precioso nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amigos. Creo que hace un poco calor. Les voy a pedir a los hermanos que, si son tan amables, de abrir un poco más las ventanitas para que no nos ahoguemos aquí. Podamos tener un poco más de... Muchas gracias, hermanos. Así podemos tener un poquito más de aire. Quisiera, hermanos, entonces introducir este sermón, si son tan amables, con una pequeña historia. La historia de Robert Artington. ¿Están aquí conmigo? ¿Sí? Después se van a perder y van a tener que tomar el tren en el vuelo. Así que escuchemos. Dice Robert Artington, nacido en 1823 y murió en el año 1900. Fue un gran donativo para las misiones. Su vida fue un ejemplo hermoso para la iglesia en aquel entonces. Robert Artington fue un bautista, heredero de una vasta y grande fortuna. Vivió en un cuarto pequeño. Se cocinaba él mismo sus alimentos. Dio absolutamente toda su fortuna, $5 millones. ¿Escucharon eso? $5 millones en el año 1800. Dio absolutamente todo lo que él tenía para la extensión del evangelio. Después de su muerte, encontraron en aquel cuarto pequeño donde él vivía, así como algunos de nosotros vivimos, en esos séptimos pisos, en esos cuartos pequeñitos, sin baño. En ese cuarto pequeño encontraron un pedazo de papel escrito por la mano de Robert Artington. Y decía lo siguiente: con todo gusto haría mi cama en el suelo. Tendría un cajón en lugar de una silla. Y usaría otra caja como mesa en lugar de permitir que los hombres murieran por causa de mi negligencia en darles el evangelio, en no darles el evangelio. La inscripción en la lápida de su tumba dice lo siguiente: Robert Artington, su vida y su riqueza se dedicó a la difusión del evangelio entre los paganos. Un hombre, hermanos, que dedicó no solamente toda su vida, todos sus años, sino aún toda su fortuna, al tal punto de privarse de todo lo que él podía tener. Estamos hablando en los años 1800 a 1900. En aquella época, tener $5 millones era una fortuna sumamente alta. Si hoy en día alguno de nosotros tuviera $5 millones en su cuenta, no viviríamos de la manera como vivimos hoy. Este hombre, hermanos, decidió darlo todo con el único objetivo
que el evangelio sea anunciado y predicado a todas las naciones. Hermanos, cuando el mensaje se vuelve importante y urgente en la vida de una persona, o más bien cuando el mensaje se ha encarnado en el hombre, no hay nada más importante en su vida que el único deseo de proclamar el evangelio. Cuando Él cumple ese propósito, es ahí donde Él se siente gozoso. Es ahí donde siente que está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha creado. Robert Artington lo dio todo por la causa de Cristo. ¡Qué ejemplo de hombre! Lo único que le importaba era la proclamación del evangelio. Sus últimas palabras fueron: si tuviera nuevamente que vivir esta vida, tendería mi cama en el suelo y utilizaría 2 cajas, una para sentarme y una para que me sirva de mesa, con el único deseo de que el evangelio sea proclamado y anunciado. Con esta introducción, veamos el primer punto al cual quiero llevarlos, que es el discipulado. Hemos leído, hermanos, Mateo, capítulo 28, verso 16, es el texto sumamente conocido cuando hablamos de hacer discípulos o cuando hablamos de las misiones. Es un texto que no podemos sacar de lado. Hay otros muchos textos más también importantes, pero este texto nos da pautas para nosotros poder entender la importancia del discipulado. La pregunta es entonces, ¿qué es el discipulado? ¿Es algo que los hombres inventaron o lo podemos ver claramente en la Biblia? El título allí mismo en sus Biblias, según ustedes tienen tal vez la Reina Valera 1960, dice allí la Gran Comisión, y tenemos una parte de la respuesta a esta pregunta, que es si el discipulado es de los hombres o si es de Dios. Pero el versículo 19 nos da la respuesta clara y directa y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos la respuesta clara y directa a esta pregunta que tal vez nos podemos hacer: ¿el discipulado es de los hombres o es de Dios? Dios nos responde en las palabras de Jesús diciendo: yo os envío, id a ser discípulos a todas las naciones. Aquí en Mateo hay 3 sobrepuntos pequeños que vamos a visualizar y que vamos a ver, que son esenciales para poder entender el discipulado. Primero, para aquellos que apuntan, vamos a ver la autoridad de aquel que nos envía. La autoridad de aquel que nos envía. Segundo, vamos a ver la extensión del evangelio. Y tercero, vamos a ver bautizándolos y guardando las enseñanzas. Entremos pues entonces, hermanos, en materia. Punto A, la autoridad del que nos envía. En el versículo 18 vemos que Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es importante que nosotros ahorita mismo nos demos cuenta quién es el que está hablando aquí en el texto. Está hablando un discípulo más, está hablando un fariseo, está hablando un escriba. El que está hablando aquí en el texto es Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y Él está diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Lo que me parece a mí sumamente importante es la precisión con la cual se dirige Jesús a sus discípulos. Él les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Es necesario, Jesús, que tú digas en el cielo y en la tierra? ¿No basta con decir toda autoridad me ha sido dada? Para tal vez a aquellos que digan en sus mentes, sí, Jesús tiene autoridad allá en el cielo con sus ángeles, allá donde todo va bien y todo es de maravilla. Pero Jesús dice, yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto también nos ayuda, hermanos, a entender que antes de ser enviados, hay esa precisión de quién es el que te envía y con qué autoridad te envía esa persona a que tú puedas realizar esa comisión. Como lo hemos dado tal vez en algunas enseñanzas para los más viejos que se recuerdan, si hoy en día el presidente Sarkozy nombraría a alguno de nosotros como embajadores de nuestros países, ¿haríamos caso a ese llamado? ¿Haríamos caso a esa orden del presidente Sarkozy? ¿Puede él o tiene la autoridad de ponerlos a ustedes como embajadores en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua o en Honduras o donde sea? ¿Tiene él el poder? No, no lo tiene, porque ya no es presidente. No lo puede hacer porque él ya no tiene autoridad sobre este gobierno. No tiene autoridad sobre este país. El que tiene que ponernos ahora nosotros como embajadores en cualquier parte del mundo tendría que ser Macron. Y Macron tendría que venir a decir, te pongo a ti, Juan Pérez, como embajador de Colombia o de Perú o de cualquier otro país. Él sí tiene el poder. Él sí tiene la autoridad para poder hacerlo. Y es por eso que Jesús dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, el que nos envía tiene toda autoridad sobre todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, esa orden que nos es dada, hermanos, tiene total autoridad sobre todas las cosas y sobre todos los hombres y sobre todas las cosas que se puedan decir. Juan, en el capítulo 17 que hemos leído en la lectura bíblica, del verso 1 al verso 3, dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo, utilicen su imaginación, hermanos, conmigo. Visualicen a Jesús levantando sus ojos hacia el cielo y que diga estas palabras: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como lo has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús está nuevamente aquí subrayando la autoridad que Él ha recibido del Padre. Está nuevamente diciendo que Él tiene toda potestad sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre toda nación. Y dice algo más, de que esta vida eterna, a todos los que me diste, todos aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, Jesús le está diciendo, a todos aquellos que tú me diste, a ellos, yo tengo potestad sobre ellos. Y el propósito es de que ellos tengan vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La comisión, hermanos, entonces no puede ser realizada si la persona correcta, con toda autoridad, no nos envía. La comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones no puede realizarse si la persona que te envía no tiene
esa autoridad para poder enviarnos a nosotros y poder decir: yo voy en el nombre de Jesús. Yo voy en aquel que ha dicho: toda autoridad me ha sido dada, y Él es el que me envía. Y Él es el que nos dice hoy a nosotros, a la iglesia IBDS: les envío a ustedes, porque la gran comisión no es únicamente para los pastores, no es únicamente para los diáconos, no es únicamente para los líderes, es para la iglesia, es para todos nosotros. La comisión de nosotros ir y hacer discípulos es para todas las ovejas, de ir y de predicar el evangelio. Tal vez aquí en medio de nosotros alguien escuchó el evangelio por medio de un pastor, o alguien escuchó el evangelio por medio de un anciano o de un diácono. Gloria a Dios por eso. Pero estoy seguro que también en medio de nosotros hay alguien que escuchó el evangelio porque un familiar te predicó el evangelio. Porque esa persona había entendido el mensaje como Roberto Artington, a tal punto que se había encarnado en él el mensaje, a tal punto que era urgente, era importante para él que todo el mundo sepa quién es Jesús. Era importante que el evangelio sea escuchado por todos los rincones del mundo. No importa si él se quedaba sin ningún centavo, lo importante para él era que el mundo conozca a Jesús. De la misma manera, hay alguien que tal vez te habló de Cristo. Hay alguien que te dijo: mira, yo antes tenía una vida de pecado igual como tú, o peor que tú, pero escuché el evangelio. Pero alguien me habló de Cristo. Alguien me dijo que yo necesitaba venir a Él porque yo estaba en condenación. Y entendí que en Cristo Jesús tenía el perdón de mis pecados. La gran comisión, entonces, hermanos, únicamente se puede realizar si nosotros entendemos correctamente que el que nos ha enviado tiene toda autoridad y todo poder para hacerlo. Segundo punto, la extensión del evangelio. La comisión de la extensión del evangelio, como todos nosotros lo sabemos, hermanos, no se limitó únicamente a los judíos, sino que los apóstoles tuvieron que entender por medio de experiencias, por medio de la voz del Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos, en el capítulo 10, en el capítulo 11, en el capítulo 13, donde vemos claramente cómo Pedro y los otros apóstoles son confrontados con la palabra de Dios y las experiencias que los gentiles habían vivido en ese momento, y llegaron a conclusión diciendo: el evangelio no solamente es para nosotros, sino también para los gentiles, sino también para aquellos que creen en Cristo Jesús como el único Salvador. Pero quiero darles, hermanos, una pequeña enseñanza. El evangelio, hermanos, o la extensión del evangelio, no inició en Hechos de los Apóstoles. El comienzo de esa extensión del evangelio debería haberse realizado en el Edén. El encargado de que la extensión del evangelio, de que la imagen del Dios vivo sea reflejada en cada ser viviente, estaba sobre Adán y sobre Eva. Adán había recibido esa información. Muchas gracias, hermano. Adán había recibido esa información. Y el Señor le había dicho: multiplicad la tierra. Multiplicad la tierra. En ese momento ellos no habían caído, el pecado no estaba sobre ellos. Ellos tenían la responsabilidad de poblar el paraíso y la tierra de todo ser viviente, reflejando la imagen preciosa de Dios, de hombres y mujeres perfectos, sin pecado.
Pero Adán y Eva no cumplieron con ese propósito. Adán y Eva no pudieron llevar a cabo ese trabajo que ellos habían recibido. Por consiguiente, el segundo Adán, Cristo Jesús, vino y murió en una cruz con el único propósito, hermanos, de reconciliar al hombre y a la mujer pecador destituidos de la gloria de Dios, para que se puedan acercar al Dios vivo, al único Dios perfecto, creando ese puente. De tal manera, hermanos, para que Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo y la iglesia hagan esa obra en nosotros, esa obra de restaurar la imagen de Dios que había sido caída y destruida por el pecado. Es en Cristo Jesús, es por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo y de la iglesia, que la imagen de Cristo va a ser restaurada en nosotros. Y en Efesios nos dice, hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Vemos allí, hermanos, que la extensión entonces de la proclamación del Evangelio no inició en Hechos, inició en el Edén. Pero Adán no fue capaz de cumplir con su trabajo. Adán no cumplió con el propósito que Dios le había dado. Necesitábamos el segundo Adán. Necesitábamos aquel que iba a nacer sin pecado. Necesitábamos aquel que iba a vivir sin pecado en medio de los hombres. Necesitábamos a uno que iba a ser esa piedra angular. Y Hechos, en el capítulo 4, en el verso 11 y 12 dice, ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra angular según la versión que ustedes tengan. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Amén. Adán no cumplió, pero hay uno que sí lo hizo. Hay uno que fue perfecto en todo. Hay uno que cumplió todas las exigencias de Dios y de los hombres. Y aún así nos dice Hechos que aquellos que se consideraban como los edificadores habían rechazado la piedra. Habían rechazado a Cristo Jesús. Los fariseos, los escribas, Jerusalén, el templo, todos habían rechazado al Maestro, al Mesías, al que venía a salvarlos. Y ahí la palabra de Dios nos dice, Él ahora ha venido a ser esa piedra angular. Él ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no hay nadie que pueda ser salvo aquí debajo del cielo si no es en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sea quien seas hombre, mujer, seas de cualquier continente del mundo, no podrás ser salvo si no es únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Solo en Jesús hay salvación. El texto nos dice también, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero lo hermoso de este texto, cuando nosotros vamos al texto original, se traduce más bien de esta manera y dice, mientras van, hagan discípulos. Mientras van, hagan discípulos. Estoy acentuando sobre la palabra hagan porque allí está el imperativo. El imperativo no está en id, sino en hagan discípulos. Lo que estamos llamados es que mientras nosotros andamos,
En otras palabras, mientras tú estás viviendo aquí en la tierra, en tu diario vivir, en todas las horas que Dios te regala, en cada minuto que Dios te da, en cada segundo de oxígeno que entra en tus pulmones, tú tienes que hacer discípulos. El propósito de nosotros, aquellos que hemos venido a Cristo y que entendemos este llamado de la Gran Comisión, somos llamados a que en cualquier momento, en toda circunstancia, hacer discípulos. Y tal vez tú te digas, hermano, pero yo conozco muy poco de la Biblia. Pastor, yo no sé orar. Yo he leído muy poco. Te voy a decir algo, siempre habrá alguien que sabe menos que tú. Y siempre habrá alguien que sabe más que tú. Y eso no debe ser ningún motivo de excusa para nosotros para no predicar el Evangelio y para no hacer discípulos. Porque lo poco que Dios te ha dado sirve para la extensión del Evangelio. Lo poco que tú sabes sirve para la edificación de la iglesia. Mi tercer punto dice, bautizando y guardando las enseñanzas. El bautismo, hermanos, es el símbolo claro con el que todo creyente se identifica al momento de pasar bajo las aguas del bautismo. Estás claramente identificándote con Cristo. Al meterte debajo de las aguas y al salir en ese momento, estás muriendo a tus deseos. Estás muriendo a tus deseos. Estás muriendo a lo que a ti te gusta. Estás convirtiéndote, y te voy a dar esta buena noticia, y para tal vez algunos sea una mala noticia, pero es una buena noticia. Te estás convirtiendo en un discípulo de Cristo. Y si tú eres un discípulo de Cristo, mi hermano, ya no vives tú. Cristo vive en ti. Amén. Si tú eres ahora un discípulo de Cristo, mi hermano, todo lo que a ti te gusta, todo lo que a ti te parece, todo lo que a ti te agrada, es basura. Es basura. El ejemplo de Robert Archiston debe hablarnos a nuestras vidas. Este hombre había vivido y encarnado el mensaje de la Gran Comisión. Este hombre se había empeñado en que el Evangelio sea anunciado, cueste lo que cueste. No le importó en ningún momento ninguno de su confort. No le importó el último carro, la última mansión. No le importó la mejor ropa, los mejores zapatos. Este hombre, siendo millonario, un hombre muy rico, en medio de una sociedad pobre en los años 1800, este hombre decide darlo todo por Cristo. Y yo no estoy diciendo, hermanos, trae aquí tu chequera y tu carta blue y déjalo todo aquí para Cristo. No. Nunca escucharás ese mensaje en este púlpito. Y el día que lo escuchen, sal corriendo de este lugar. Lo que estoy diciendo, lo que quiero llamar a sus corazones es: déjalo todo por Cristo. Que no haya nada que te frene, que no haya nada que te pese dejarlo por la causa del Evangelio. Que nada te cueste dejar todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres para ser un verdadero discípulo de Cristo. Como discípulo nos hemos bautizado, somos reflejados de la imagen de Cristo.
no solamente estamos cumpliendo con un paso de obediencia, sino que ahora nos estamos convirtiendo en un discípulo. Y un discípulo es la imagen de su maestro. Un discípulo habla como su maestro. Un discípulo camina como su maestro. Un discípulo piensa como su maestro. Un discípulo tiene el carácter de su maestro. Todo lo que el discípulo necesita, hermanos, es estar en la presencia y en la palabra de Dios. El discípulo será alimentado y crecerá en la presencia y en la palabra de Dios. Su carácter será formado, su vida será transformada. El ejemplo de Cristo se reflejará en su vida. Hermanos, no confundamos, y quiero traer una aclaración, no confundamos el discípulo con el alumno. El alumno, hermanos, es un hombre que recibe únicamente una información. Un alumno es aquel que se sienta en una aula y escucha al maestro y toma nota de cierta información que le parece a él importante. Eso es un alumno. En cambio, el discípulo recibe, hermanos, el modelo de vida con el fin de modelarlo en su propia vida. El discípulo recibe el modelo de vida con el fin de modelarlo en su propia vida. Ese es un discípulo. Esa es la definición de un discípulo. Quiero resumir lo que acabamos de ver, hermanos, sobre el discipulado rápidamente para pasar a mi segundo punto, para que no se asusten. Hemos visto entonces, hermanos, la autoridad de aquel que nos envía. La importancia de que nosotros entendamos que somos enviados a ser discípulos porque hay alguien que tiene toda la autoridad para hacerlo, para enviarnos. Somos comisionados por Él. La extensión del Evangelio no se limita únicamente a un pueblo, sino a toda la tierra, a todas las naciones. Los gentiles fueron alcanzados. Adán no pudo cumplir con su trabajo. Cristo sí cumplió. Cristo es el fundamento, la piedra angular, la imagen del único Dios verdadero. Y hemos visto también que aquel que es enviado o aquel que recibe perdón a Cristo es bautizado y se une a la iglesia y se transforma en un discípulo y viene a reflejar la imagen de Cristo en su vida. Eso es lo que hemos visto en el discipulado. Ahora paso a mi último punto, punto número 2, el evangelismo. El evangelismo. La palabra evangelismo viene de la palabra evangelio. No se pueden separar, no se pueden disociar la una de la otra. La palabra evangelismo existe porque la palabra evangelio existe. El evangelio, hermanos, para que ustedes puedan tener tal vez una pequeña definición, el evangelio es la respuesta y la solución divina al estado de muerte que tiene el hombre y trae con ella la buena noticia que hay una mala noticia. Repito, para aquellos que anotan, el evangelio es la respuesta y la solución divina al estado de muerte que tiene el hombre. Y trae con ella la buena noticia que hay una mala noticia.
que hay una mala noticia. Y la mala noticia, hermanos, es sumamente importante dentro del evangelismo. Hay que notar, hermanos, que a lo largo del Nuevo Testamento, cuando vemos a Pablo y a los otros apóstoles evangelizando o compartiendo el evangelio, ellos siempre hablan de la mala noticia. Nunca verás en la Biblia que dice, ven a Cristo y todo te va a ir de maravilla. Ven a Cristo y la novia que tú estás esperando llegará. Y el novio que tú estás esperando vendrá. El príncipe azul. No. Ven a Cristo y todas tus deudas y todos tus problemas serán solucionados. No. No, hermanos, no. La Biblia no dice eso. Y no encontrarás eso en la Biblia. Encontrarás a un Pablo diciendo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Y si no vienen a Cristo arrepentidos y en fe, no tendrán salvación ni vida eterna. Ese es el mensaje que encontrarán. Por definición, entonces, hermanos, el evangelismo es compartir la noticia a aquellos que no conocen a Cristo para que vengan en arrepentimiento y fe y den sus vidas por completo a Cristo. Eso es el evangelismo. Nosotros estamos llamados a eso. Hermanos, nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados ¿a qué? A que tú conozcas qué es el evangelio. Si mañana alguien se te cruza en la calle y te dice, explícame qué es el evangelio. Tú que vas todos los domingos a la iglesia y que escuchas a ese pastor gritón todos los domingos, seguramente te habrá dado alguna definición del evangelio. ¿Cuántos de nosotros tienen en su mente y en su corazón la palabra encarnada como Robert, que él pudo dejarlo todo por la proclamación del evangelio? ¿Cuántos de nosotros tenemos la respuesta inmediata? O le vas a decir, mira, seguramente tienes algún vacío en tu corazón. Seguramente tú te sientes perdido y seguramente llenas ese vacío en alcohol, en fiestas, en mujeres, en drogas. Yo también hacía eso. Y muy probablemente este hombre te va a decir, pero cuando lo hago yo me siento bien. Eso llena mi corazón. Y lo llena por un momento. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nunca debemos compartir el evangelio diciéndole a una persona que Cristo puede solucionar sus problemas. El verdadero evangelio es, escúchame, estás destituido de la gloria y de la presencia de Dios. Y está instituido en la palabra de Dios que el hombre viva y muera una sola vez y después venga la condenación eterna. Y en ese momento, cuando nosotros partiremos de esta tierra, estaremos frente al Dios único y verdadero, como lo acabamos de leer. Y allí, hermanos, nuestras piernas temblarán. Nuestros dientes temblarán. Nuestra boca quedará cerrada. No habrá más saliva dentro de tu garganta. Caerás de rodillas seguramente. Y saldrán lágrimas de sangre de tus ojos porque vas a decir, me voy a ir al infierno por la eternidad de las eternidades. Sí, esa es la noticia. Esa es la noticia.
y que nosotros debemos encarnar esa urgencia, hermanos. Cuando tú compartes el evangelio, cuando tú estás evangelizando, acentúa sobre la urgencia de que están muertos en sus delitos y pecados. Porque no hay un justo, porque todos hemos mentido, porque todos hemos codiciado, porque todos hemos engañado, porque todos hemos robado, así sea un bombón en una tienda. Porque todos hemos deseado en nuestra mente las cosas del otro, porque todos hemos codiciado a la mujer o al esposo del otro en nuestra mente y en nuestro corazón. Y todos somos adúlteros, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que sea perfecto, no hay ninguno que sea santo. Entonces tu mensaje debe ser urgente e importante. Ven a Cristo, porque si te mueres hoy, si tú sales de esta iglesia, mi querido amigo que me escuchas, o la persona que estás aquí pero que no conoces a Cristo, si tú sales de esta iglesia y tú cruzas esta calle, y si tú no estás en Cristo, ¿dónde te irás? ¿Dónde pasarás tu eternidad? Esa es la pregunta. Así debemos nosotros evangelizar, con pasión, con urgencia, diciéndole a la persona: hey, esto es de vida o muerte, esto es más importante que todos los tesoros del mundo. Si tú no vienes a Cristo, irás al infierno por toda la eternidad. Hermanos, evangelizar no es compartir un testimonio. Evangelizar no es decir las lindas cosas y hermosas cosas que Dios ha hecho en tu vida, en tu hogar. No digo que no sean importantes, no digo que no sean buenas, pero si ese es únicamente tu objetivo, estás equivocado. Tu objetivo debe ser: mira, este es mi testimonio, esta es mi historia, esto es lo que yo era antes, pero por las misericordias de Dios, por su amor inefable, por su amor incomprensible, Él me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Él me perdonó, Él cambió mi vida, Él me transformó por completo. Si dentro de tu testimonio no hay ese final, no hay esa acentuación sobre la obra redentora de Cristo Jesús en tu vida, entonces tu testimonio no vale. Necesitamos, hermanos, que dentro de lo que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida, al final podamos mostrar lo que Él ha hecho. La obra gloriosa que Él ha hecho en tu vida, y poder decirle a esa persona, a ese hombre, a esa mujer: tú necesitas de Cristo, porque te vas a ir al infierno por la eternidad. Termino con esto, hermanos. El evangelio es sencillo, pero difícil a la vez. Sencillo porque no es complicado dar la buena noticia que hay una mala noticia. Nosotros lo hacemos difícil porque queremos adornarlos de palabras. Nosotros queremos que la persona pueda entenderlo rápidamente, que la persona pueda llegar a Cristo con una simple frase que salga de tu boca. Hermanos, el que hace esa obra de regeneración en las personas no somos nosotros. No eres tú, no soy yo. Es Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado y que nos llama de rodillas a los pies de la cruz. Y nos venimos y confesamos nuestros pecados. Y decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo aquel hijo pródigo. Y nosotros poder decir: sí, has pecado.
necesitas un Salvador. Hermanos, entendamos entonces la importancia del discipulado bíblico. Está en la palabra de Dios. Está a lo largo del Nuevo Testamento. La comisión es para todos nosotros. No hay ninguno. Y tomemos en cuenta los pasos que hemos visto, la autoridad de aquel que nos ha enviado. Tomemos en cuenta la extensión del Evangelio. Tomemos en cuenta que debemos bautizarnos y guardar todas las enseñanzas de Jesús. Y lo último que hemos visto, la importancia del evangelismo, la importancia de dar el verdadero mensaje tal como debe ser. Así que, hermanos, guardemos eso en nuestros corazones. Y ánimo para predicar la palabra del Señor. Ánimo, hermanos, y que no haya vergüenza en nosotros el anunciar el Evangelio. La palabra de Dios dice que aquellos que se avergüenzan de Él aquí en la tierra, Él se avergonzará de nosotros en el cielo. ¡Wow! Si nosotros aquí en la tierra nos avergonzamos de decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo canto alabanzas, yo no escucho música mundana, yo no bailo, yo no tomo, yo oro y yo leo la Biblia, yo busco de Dios y quiero predicarte el Evangelio. La palabra de Dios dice que si tú te avergüenzas, Él se avergonzará de ti en el cielo, delante de sus ángeles. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y yo les quiero terminar con esta nota. Debemos ser apasionados por hacer discípulos, por evangelizar y compartir el Evangelio, para que otros vengan a Cristo. Amén. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra que ha sido expuesta, por enseñarnos, Señor, la importancia del discipulado y del evangelismo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, oh Dios, hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos como iglesia a que este pilar, Señor, del discipulado y del evangelismo, que van de la mano y que no pueden soltarse, Señor, sean importantes, sean de bendición. Señor, que en nuestros corazones haya esa pasión por compartir tu evangelio, para que otros, Señor, conozcan de ti y tú puedas hablar a los corazones de los hombres, Señor. Señor, pongo este tiempo entre tus manos y te ruego que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.